Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos. Hoy estamos en la presentación oficial de Sergio Evia, conocido futbolísticamente como Keko Evia. Procede del caudal deportivo, donde el año pasado disputó el playoff de ascenso a Segunda Ref. Viene de ser un jugador importante en su club, donde prácticamente disputó todos los partidos oficiales, con un total de 36 partidos, siendo un jugador importante y fijo en las alineaciones del entrenador. Deportivamente viene para fortalecer la línea defensiva. En este caso, pues su puesto habitual que nos dará polivalencia puede ser central, zurdo y lateral, pero donde él más se desenvuelve, mejor se desenvuelve es la parte de dentro, siendo central. Sus facetas deportivas, pues Keko nos va a aportar ese plus de experiencia que tiene. Nos va a aportar el dominio del juego aéreo. Es un jugador también que con espacio defiende bien, ya que es un jugador rápido, es contundente en duelos, intenso defensivamente. Ese en el apartado deportivo es lo que nos va a aportar. Aparte, viene con mucha ilusión. Una vez que empezamos a hablar con él y a negociar con él, uno de los pasos importantes que creímos para que esté aquí es que era la hora de dar el paso. Creemos que tiene condiciones de sobra para la categoría. Y nosotros le brindamos la oportunidad de poder dar ese paso. Él quería estar aquí, quería dar ese paso. Y nada, yo muy agradecido a Keko que haya decidido estar aquí con nosotros y de ese paso a Segunda Ref. Para nosotros es muy ilusionante también su llegada aquí, puesto que es verdad que años anteriores existió la posibilidad de que estar aquí. Entonces, al final se ha cumplido un sueño por parte de ambas partes, de que sea parte de la Unión. Y nada, darle las gracias, bienvenido a la Unión Popular de Langreo y muchísima suerte. Bueno, es una oportunidad que llevo buscando desde hace tiempo. Desde el club, tanto Joaquín como el míster me transmitieron mucha confianza y con muchas ganas e ilusión y con ganas de comenzar la pretemporada. Bueno, pues a lo largo de las últimas temporadas es un club que viene haciendo las cosas muy bien en Segunda Real Federación y el club me transmite mucha confianza a la hora de hablar con ellos y es una oportunidad, es algo que llevo buscando. Pues lo que vengo haciendo las últimas temporadas. Soy un jugador contundente, como una salida de balón, despliegue físico, balón aéreo, un poco en general, más o menos eso es lo que vienen buscando de mí. Pues eso, pues no lo sé, eso depende del míster. El míster es el que toma la decisión, lo único que puedo hacer yo es dedicación y trabajo. Sí, al 100%, la verdad que recuperé bastante rápido. He hecho un trabajo con el fisio muy bueno y la verdad que no me ha dado más problemas desde que me lesioné, no me dio más problemas.